Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les dejo el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. En caso de que quieras hacer alguna pregunta, alguna duda, quieras agregarte a un grupo donde estamos compartiendo predominantemente información que se va a tratar en este tema. Inscríbete en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela para que recibas constantemente los anuncios de los videos que también se comparten de manera gratuita. Por equidad de género, cuando me refiera a posesionario, a comisariado, a ejidatario, desde luego que me refiero, incluyo también a la mujer. Ambos géneros, pues. Este tema aplica para ejidos y comunidades. El tema es, ¿por qué venden la constancia de posesión el comisariado, ya sea ejidal o de bienes comunales? Retomemos un poco la historia. Cuando en 1992, por las prisas del Tratado de Libre Comercio, el poder legislativo, influenciado mucho por el poder ejecutivo de la Presidencia de la República, a prisa se elaboraron una ley agraria. Y en el tema de los solares o los lotes ubicados en la zona urbana, supusieron que de la noche a la mañana todos los ejidos y todas las comunidades, indígenas y no indígenas, se iban a regularizar. El detalle está que los cálculos fallaron. Hasta el día de hoy, aún hay muchos ejidos y comunidades que no quieren regularizarse o que no pueden, aunque quisieran, no pueden regularizarse. Entre los motivos por el cual no quieren, y que conste que me lo han platicado directamente, es que según sus creencias el gobierno les va a quitar la tierra. Es decir, del régimen social, como es el derecho agrario, lo pasarían a propiedad privada. Entonces pues ya la tierra no tiene ese mismo sentido de pertenencia como lo es cuando se rige por la ley agraria. Otros no quieren pagar impuestos, no quieren pagar predial, no quieren pagar catastro, no quieren pagar impuestos sobre la renta o ICR, entre otros más. No quieren, simplemente, punto. Y otros que no pueden regularizar, aunque quisieran, aunque lo deseen, es por problemas legales que tienen sobre la tenencia de la tierra, sobre la propiedad de la tierra. Me ha tocado conocer ejidos que su zona urbana, es decir, su poblado, está ubicado fuera del polígono de lo que es el polígono elegido. Está ubicado dentro de una propiedad privada o está ubicada fuera de los linderos del polígono del ejido. Entonces pues ahí tenemos un problema legal, si no es que hasta material. Y pues también los hay algunos ejidos que deciden no regularizar por la cuestión de las decisiones equivocadas de sus líderes morales, líderes sociales. Esos son algunos de los motivos por los cuales los ejidos en su zona urbana aún no se han regularizado. Bueno, y además, pues ahorita por el tema de la pandemia se detuvo la cuestión de la regularización de la zona urbana por programas que promueve principalmente la SEDATU o el INSUS, lo que antes era CORED. Pues bien, ahí tenemos el escenario tan real. Y resulta, por otro lado, que el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales, cuando desempeñan su cargo, ojo ahí, desempeñar el cargo de comisariado es un trabajo, requiere de varias diligencias, requiere de varios viajes, tanto a la capital, algunos hasta el centro del país, a la Procuraduría Agraria,
al registro agrario, al tribunal agrario, etc. Son ir a juntas, a reuniones, y todo eso absorbe tiempo. Tiempo que le quitan ellos a su actividad, si son agricultores, si son ganaderos, o si tienen un trabajo como empleados, con un patrón, pues les quita tiempo. Y es un trabajo pesado, mis respetos para ellos. Y además requieren dinero, tanto para desempeñar su cargo como comisariado, y también pues por lo que dejan de percibir por su trabajo de agricultor, de ganadero, que no pueden desempeñar. Y muchos ejidos, y más en estos tiempos de pandemia, no tienen un fondo de dinero, no tienen suficiente dinero para cubrir los gastos del desempeño del comisariado. De ahí que la gran mayoría cobra las constancias y otro tipo de documentos también que expiden, pero principalmente las dichosas constancias de posesión de solares, lotes, predios, terrenos, pues en la zona urbana, asentamiento humano o casco urbano, que también le llaman. Ya dependiendo cómo se maneje cada ejido en lo individual, cada comunidad, pues algunos comisariados de lo que cobran por las constancias, pues lo incluyen como parte de su informe cuando lo están rindiendo, para que sea la asamblea quien disponga de ese dinero. Otros más, pues lo que logran recabar apenas si les alcanza para los gastos que les acabo de mencionar. Entonces lo invierten o lo gastan pues en esos conceptos. Y el tercer motivo o la tercera variante aquí es cuando no reportan el dinero, se quedan con él. Uno que otro comisariado pues sí hace una especie de negocio, ¿no? Vendiendo constancias de posesión. Entonces ahí tenemos tres motivos distintos de qué hacen con el dinero. Y viene la pregunta inevitable: ¿es legal que cobren las constancias? Ojo aquí, la ley agraria no lo prohíbe, por el motivo que te expliqué. Cuando elaboraron la ley agraria suponían que todos los ejidos se iban a regularizar en zona urbana, pero tampoco lo permite, por el mismo motivo. Así que ahí se podría aplicar la regla del derecho o el principio de que lo que la ley no te prohíbe, lo puedes hacer, te está permitido. Y pues no hay duda de que estos trapitos sucios se lavan dentro de casa. Este tema de cobrar constancias de posesión ya depende de cada ejido, de cada asamblea, de cada comisariado. Algunos ejidos incluso reglamentan este tema de el cobro de constancias y otra clase de documentos. Lo incluyen pues en su reglamento interno, en su estatuto comunal. Otros nada más lo dejaron a nivel de acuerdo de asamblea, sobre todo pues cuando va entrando una administración que calcula que va a requerir de recursos económicos pues para ejercer correctamente su cargo. Y otras más por el mero uso, por la costumbre, porque así se viene haciendo, por eso lo cobran. A veces pues el posesionario se queja o se pregunta con cierta sorpresa, y con base a qué fundamento legal me quieren vender la constancia. Pues aquí están las explicaciones. Pregunta: ¿será que se aprovechan de una necesidad? Respuesta: la mayoría no. La mayoría de los comisariados no se aprovechan de la necesidad de la persona que requiere pues de una constancia de posesión. Al contrario, pues buscan generarle un documento, esto es la constancia, pues para que ampare, para que justifique la posesión del solar irregular, que para el posesionario sin duda es un patrimonio, si no es que es su único o principal patrimonio, es donde tiene su casa pues. Y también los hay uno que otro comisariado que sí abusan. Por ejemplo,
hay comisariados que en cuanto entran a su cargo dicen todas las constancias que expidieron anteriormente ya no van a ser válidas. Las únicas válidas van a ser las que nosotros vayamos a extender, a expedir. Entonces, si quieren una constancia válida, paguen la constancia si se les expide. Y ahí anda la gente preocupada, que si es cierto, que si es legal, que si no es justo, que no es correcto, etcétera, etcétera. Pero aquí pues estamos marcando los lineamientos. De hecho, en mi opinión personal, una constancia es válida, válida hasta los efectos legales que tiene. Ahorita voy a aclarar ese punto. No vayan a pensar que con una constancia de posesión les van a entregar un título de propiedad o escrituras de propiedad. No, definitivamente no. Son válidas nada más para el efecto de justificar, de demostrar, de acreditar, de amparar del por qué tienes la posesión de un predio, de un solar, de un lote dentro del pueblo, dentro de la zona ejidal, dentro de la zona del ejido, pero destinada al asentamiento humano o zona urbana. Entonces no es necesario que te expidan una segunda constancia, salvo que así lo necesites, pues adelante, ¿no? A manera de conclusión, te recomiendo mucho que si te van a expedir una constancia de fecha reciente, que se mencione el tiempo, los años que llevas en posesión de esa casa, de ese solar, de ese predio. Que si te la dejó tu abuelito, que si te la dejó tu mamá, que si se la compraste a doña María, que si fue herencia, entre comillas, de tu bisabuelo, así señálalo. Especifícale la fecha. Ese dato es sumamente importante, sobre todo cuando se vienen situaciones conflictivas. Y más cuando es entre familia. Los pleitos solares siempre son entre familia, casi siempre. Y, como ya lo señalé, de preferencia que señalen una referencia de cómo adquiriste la posesión de ese solar, que lo señalen en la constancia que te van a expedir. Y también sumamente importante, que la constancia señale cuánto mide en superficie total, cuánto mide cada uno de los lados, de las orillas, de las colindancias, pues, del solar. Si tiene casa construida, que la especifique. Y ojo aquí, una cuarta conclusión importantísima. No es suficiente con que la firme nada más el presidente del comisariado. Si de por sí el comisariado, en su conjunto, presidente, secretario y tesorero, no están facultados por ley para expedir constancia, no está dentro de las facultades que le otorga la ley, pues esa constancia se vuelve con menor validez legal si nada más la firma el presidente. Cuidado con eso. Se recomienda, a propósito de avalar, que sí la avale, que sí otorgue su consentimiento la asamblea ejidal, la asamblea comunal, porque recordemos que en estricto derecho es elegido a través de la asamblea quien es propietario, legalmente hablando, del solar irregular, del predio irregular. Entonces, si la asamblea da su visto bueno en la constancia, ese documento eleva un poquito más su valor. Pero ojo ahí, insisto en el punto para que no se confunda. Mientras esté irregular, mientras no se haya regularizado a través de algún programa como antes era el CORED, ahora INSUS de la SEDATU, mientras no exista una acta de asamblea de formas especiales para delimitar y asignar solares, no te van a poder expedir un título de propiedad, aunque la constancia esté expedida o avalada por la asamblea y firmada por los 3 del comisariado, no te van a poder expedir un título de propiedad. En cambio, esa constancia sí te va a ser muy útil para cuando en un futuro se llegue a regularizar la zona. Con la constancia a ti te darán el derecho preferente sobre la titularidad, es decir, ahora sí vas a poder ser dueño o dueña de ese solar. Así las cosas. Deja tus preguntas, deja tus comentarios, deja tus saludos. Muchas gracias. Por aquí estoy viendo a la abogada Fátima Gordillo. Gracias por estarnos siguiendo, gracias por tus palabras de aliento, abogada. Y pues por personas como tú, como profesionistas como tú, seguimos haciendo este esfuerzo.
Bien, nos vemos en el siguiente video de la serie. Pasen excelente fin de semana.